En la última clase estuvimos compartiendo acerca de la inspiración de las escrituras y dijimos que la escritura es divina y no solamente humana. Es decir, que la inspiración humana ha producido muchas obras excelentes y extraordinarias, tanto de corte literario, musical y teatral, pero ninguna como la escritura, porque la palabra de Dios reclama ser superior porque es divina. Y también la Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual. Va a producir cambios en nuestro interior. Aunque hay un elemento humano en el proceso de la escritura, el autor es Dios. También decimos que no es simplemente humana, sino divina, es que cuando quien escribe, en este caso a quien Dios lo está inspirando a registrar, actúa como secretario, pero conservando la personalidad y el carácter. Dios nunca anuló la personalidad de quienes escribían. Por eso que hay tanta riqueza en la diversidad. Tenemos a David como poeta, Pablo un erudito, Moisés. Es tan diverso porque Dios, como digo, conservó la personalidad y el carácter de cada uno de los escritores que Él escogió para que quede este registro aquí inspirado para nosotros y que el Espíritu Santo nos ilumina cuando la leemos. Verbal y no simplemente conceptual. Dios, aparte de inspirar a los escritores bíblicos, también lo guió para escribir y escoger las palabras a utilizar. Plenaria. Todas las Sagradas Escrituras proceden la misma inspiración. Ningún libro bíblico ni porción bíblica es más inspirado que otro. Tenemos algunos ejemplos. Juan 3:34, Dios nos da su espíritu por medida. Después, 2 de Pedro 2:21, dice que todos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Mateo 5:18, Lucas 24:25, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas. El Señor Jesucristo confirmó que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la misma inspiración. No hay uno más inspirado que otro. Ahora, hay personas que dicen que la escritura contiene historietas y contiene fábulas para reforzar y para ayudarnos a entender mejor, pero eso no es verdad. Y como que son historietas y como son fábulas, entonces que no es palabra. La escritura lo reitera, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora entendemos que hay niveles de revelación, que el peso revelativo puede ser menor, pero toda la escritura es inspirada. Pero el peso relativo de algunos pasajes, el peso inspirativo, diríamos la inspiración en algunos pasajes, que puede ser la historia del arca de Noé, la historia de Jonás, tiene menos peso revelativo que la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, la ascensión al cielo, pero eso no indica que no hay inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que aquí aparece, y no hay un registro menos inspirado que otro, sino que toda la inspiración y todos los libros tienen el mismo carácter, el mismo nivel de inspiración. Ahora, es única. La inspiración de las escrituras fue dada únicamente a los escritores bíblicos. Terminado de escribir el libro de Apocalipsis, cesó la inspiración de las escrituras. No hay más. Cesó la inspiración de las escrituras. El propósito de la inspiración divina es dar a la humanidad la auténtica palabra de Dios en forma escrita. Pruebas de la inspiración divina de las escrituras, las pruebas internas, lo que ellas afirman de sí mismas. En 2 de Timoteo 3:16, ya lo hemos leído, 2 de Pedro 1:21, que toda la escritura es inspirada por Dios. La misma escritura dice que toda ella es inspirada. Y diríamos que también la unidad de pensamiento, como dijimos, todo apunta al mensaje redentor de la obra de Jesucristo. Su permanente actualidad. Su mensaje produce el mismo efecto
aunque haya pasado el tiempo. El mismo efecto que produjo en nosotros para cambiar nuestra vida, lo produjo hace 100 años atrás, hace 200 años atrás, hace 1000 años atrás. Las pruebas internas. También son las pruebas internas. También son muchas profecías que ya se han cumplido. Solamente en Cristo tenemos 33 profecías cumplidas. Las pruebas externas, que es el libro más leído de toda la historia humana. Su milagrosa preservación ha resistido el peso del tiempo y ataques de quienes trataron de impedir su circulación. El filósofo e historiador François-Marie Arquette, más conocido como Voltaire, dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia. Interesante, porque actualmente una de las imprentas más grandes de la Biblia se levantó en la casa de Voltaire. Ha podido resistir el paso del tiempo y los ataques de quienes pretendieron anularla y impedir que se pudiera imprimir y multiplicar su palabra. Su influencia en beneficio de toda la humanidad. Toda la humanidad ha sido beneficiada. Todo. Y como dice Colosenses ahí en el capítulo 3, versículo 21, toda la humanidad, capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo en todo es todo y en todos. Entonces, la palabra del Señor es para toda la humanidad sin acepción de ningún tipo. También su influencia tan importante porque inspiró a personas que leyendo la Escritura se motivaron a crear, ejemplos, sociedades de socorros mutuos, la Cruz Roja, orfanatos, hospitales, el escautismo. Todas esas obras nacieron por personas que leyeron la palabra del Señor, fueron tocadas y tuvieron el deseo de aplicar lo que aquí la palabra les enseñaba. Y tenemos muchos centros de ayuda a través de la historia que nacieron por personas que se inspiraron aquí en la palabra para realizarlas. En cuanto al canon bíblico, canon significa regla, medida, caña. Una caña de medir, ese es el canon. Ahora se denomina canon bíblico al conjunto de libros que son considerados inspirados. El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo Testamento tiene 27. Libros apócrifos son los libros que no son inspirados. Contienen mucha historia, pero teológicamente, en cuanto al mensaje del Señor, diríamos que carecen de peso. La Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, un total de 73 libros. Ahora, hay algunos libros en esa Biblia que son considerados apócrifos porque tienen alta historia, pero el mensaje teológico con respecto a la persona de Jesús es muy débil. Entonces, la Biblia que usamos nosotros, que se denomina protestante, contiene entonces 66 libros que son considerados inspirados por el peso teológico que tienen y porque todo el mensaje apunta a Cristo como Redentor. La palabra Biblia proviene del término Biblios, nombre de un puerto sirio, desde donde se extraía, diríamos, el material o se exportaba el material en grandes cantidades, material de papiro, para poder entonces escribir la palabra en papiro. De ahí viene la palabra Biblia, de Biblos. También Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, se llama padres de la iglesia a obispos, a escritores y a teólogos que vivieron entre el primer y el octavo siglo, después de Cristo. Entonces Jerónimo fue el primero en mencionar las escrituras como biblioteca sagrada, el año 400 después de Cristo, y a partir de ahí entonces se origina la palabra Biblia, la que usamos hoy, que también podemos decir que Biblia es una colección, es una pequeña biblioteca
donde están coleccionados 66 libros. ¿Algo más respecto a eso? Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo, algunas porciones del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego koiné o el griego común. Todos lo sabemos en cuanto a la división, hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos los libros que se llaman Pentateuco, son los primeros 5 libros se llaman Pentateuco, que están de Génesis hasta Deuteronomio, son 5, libros históricos de José hasta Esther, que son 12, libros poéticos, Job hasta Cantares, 5, y proféticos de Isaías a Malaquías, que son 17, y estos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores por la cantidad de volumen de los capítulos, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Entonces, por la cantidad de capítulos, y profetas menores también podemos mencionar Amós, Abdías, Jonás, porque no menores porque sean menores en cuanto al contenido o en cuanto a la inspiración, no, sino por el número de capítulos, se llaman menores, y los otros mayores por mayor cantidad de capítulos. Y en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, el libro de historia que es Hechos, epístolas tenemos 21, y profecía que sería Apocalipsis. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en estas 2 semanas respecto a la inspiración de las Escrituras. Y eso nos debe poner tan contentos de que Dios nos haya dejado esta palabra tan maravillosa. Esta palabra, ¿cierto?, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Y hay tantos bíblicos que nos dicen, ¿con qué vamos a guardar? ¿Con qué guardará el joven? ¿Cómo va a cuidar su vida? Dice, guardando su palabra. Y el Señor lo dice a través de Josué, que este libro nunca se aparte de ti. Nunca, nunca. Pero no solamente que lo tengamos ahí como un elemento decorativo, sino que esta palabra la apliquemos a nuestra vida. Esto no es un amuleto, como muchas personas lo ponen por ahí, abierto en el Salmo 91, y ahí lo dejan como que, no, esto tiene que vivirse. Cada palabra esta debe vivirse y debemos aplicarla a nuestra vida, porque así funciona, cuando la palabra se hace vida en nosotros, considerando que la vida cristiana no es solamente un asunto de concepto, sino que es un asunto de vida. Que el Señor nos siga entusiasmando a escudriñar. Apréndanse los libros de la Biblia de memoria, ejercítese en sus ratos libres, menciónelos y damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa que nos ha dejado. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, el próximo viernes a las 21:00. Bendición y paz del Señor.